Si pudiéramos recapitular brevemente aquellas reglas particulares para la mortificación del pecado, enlistaríamos que es necesario hacer un diagnóstico claro de aquello con lo que estamos luchando, sobre todo de aquellos pecados que tienen éxito frecuentemente y no ceden pese a la voluntad y a los tratos divinos. También que debemos desarrollar una conciencia o sentido claro de la culpa, el peligro y la maldad del pecado. Debemos, además, orar con un profundo anhelo por la liberación de nuestros pecados, para que Dios nos conceda más victorias y más permanentes sobre ellos. Y finalmente, que nos es necesario advertir las debilidades propias de nuestro carácter y las oportunidades que nuestras providencias pueden concederle al pecado para apartarnos de ellas. Añadimos ahora, hermanos, a todas estas reglas prácticas para la mortificación del pecado, una quinta fundamental para presentar una batalla más eficiente contra el pecado que nos asedia. Esta es que el creyente debe hacer un compromiso firme, una resolución de luchar contra el pecado en sus inicios. El creyente debe comprometerse a combatir no solo sus deseos pecaminosos, sino de hacerlo tan pronto como broten, no solo antes que se exterioricen, también desde su primera insinuación interior. Y note que en esto hay sabiduría, porque le estoy afirmando que, y eso lo habíamos visto, debemos tratar con el pecado cuando uno está en sus deseos. Que en ese orden es más sabio hacerlo cuando están en los deseos y no cuando el pecado ya siga adelante y tome forma. Además de eso, es necesario que prestemos atención y luchemos contra el pecado tan pronto como éste aparezca en los deseos, pero tan pronto como éste aparezca, tan pronto como brote ese deseo. Miremos entonces en primer lugar la doctrina bíblicamente sustentada. Imaginemos por un momento que el corazón es como un jardín que antaño albergaba malas hierbas, rocas, terrenos agrietados, alimañas y plantas venenosas, todo ello nutrido, regado por un estanque putrefacto. Tal es la condición descrita en Efesios 4, 17 al 19 de nuestro corazón antes de la gracia. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, y esta es la descripción del jardín que les acabé de describir, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esto, hermanos, éramos sin el Señor y sin su obra regeneradora. Pero cuando Dios implanta un nuevo corazón, según las promesas de Ezequiel 36, 26, os daré un nuevo corazón, introduce en ese potrero, llamémosle, salvaje y horrible, a un hortelano, a un jardinero sabio, que es el Espíritu Santo.
Él abre un río distinto, un río de agua viva, arranca las raíces, remueve la tierra y siembra semillas de justicia. Al plantar, vigila que las hierbas venenosas no ahoguen los tiernos brotes. Porque si usted medianamente tiene algún entendimiento de cómo funciona la maleza, sabrá que aunque usted arranque sus raíces, de alguna manera que no podemos explicar, vuelve a salir. Por eso el que corta el pasto siempre tendrá trabajo. ¿Por qué cree? No importa lo que usted haga, el pasto no era. Y aquí está el Espíritu Santo en la mitad del potrero que le acabé de decir, arrancando las raíces, regando con agua. Sin embargo, hermano, nuestro pecado remanente, de alguna forma, que ya no es reinante, pero se abrirá paso. Y el Espíritu Santo, como hortelano sabio, vigila que estas hierbas no ahoguen los tiernos brotes de la gracia. Esta es la descripción ahora de los siguientes versículos de Efesios 4, 20 al 24. Mas vosotros, porque antes empezó diciendo, ya no andéis como los otros gentiles, pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, note, hermano, ¿cuál es el trabajo? Que mientras, por un lado, el Espíritu de Dios está desarraigando toda mala hierba, que eso en palabras comunes sería, mientras nos está desarraigando del corazón malos deseos, malas inclinaciones, malos entendimientos, hábitos, ahí le llama vicio al pecado. ¿Qué caracteriza un vicio? Que esa inclinación permanente, ¿verdad? Eso es lo que tenemos adentro. Entonces, mientras el Espíritu Santo, llamémosle, se unta las manos, desarraigando estas cosas, por otro lado, está trabajando en nosotros, sembrando y promoviendo en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Espíritu Santo procura este trabajo en nosotros, y lo más correcto, hermanos, es que nosotros nos alineemos al trabajo del Espíritu Santo. La mortificación del pecado no solo buscará quitar, extinguir y ahogar el pecado, sino que buscará implantar la vida de Dios en el alma, de manera que el jardín de nuestro corazón se vaya conformando al Señor en una dinámica espiritual que nos traerá el mejor bien. Por eso el pecado, hermanos, no debe dejarse progresar jamás. Tome esto, hermano, como un principio. El pecado no debe dejarse progresar. El pecado debe tratarse tan pronto como asoma. A veces comienza como un pensamiento, una fantasía, un leve deseo. Mientras aún no hemos cedido, tenemos la ventaja. Pero los segundos siguientes, después de ese pensamiento, fantasía o leve deseo, los segundos siguientes determinarán el resto de la contienda. Lo que usted haga con el primer brote va a determinar la lucha o el éxito de la lucha que presenta contra el pecado. Lo que usted haga al inicio, eso va a marcar. El primer brote ha de arrancarse con decisión.
como quien endereza de inmediato una vela que se cae en una habitación llena de cortinas, está la cama, está la ropa. ¿Qué haría usted si la vela se vuelca en el piso? Inmediatamente, usted la levanta. Si usted le da al pecado 1 centímetro de espacio, entonces él le exigirá luego 1 kilómetro. Es imposible fijarle límites al pecado. Es como el agua de un río que una vez se ha desbordado, hermano, toma su propio curso. He tenido la oportunidad de estar cuando un río se desmadra. Esa no es una mala palabra. El cauce de un río se llama madre. ¿Ya? Y cuando el río se sale de su madre, se desmadra. ¿Sí? Ah, bueno. Es que nos toca rescatar palabras que son buenas y que se les ha cedido a los labios inicuos. ¿Está bien? Claro, pero si usted quiere ofender a alguien hoy le dice cualquier cosa, ¿verdad? Así esté bien dicha. Solo que yo me comprometí y se lo dije al comienzo de este año, voy a subir su lenguaje. Lo voy a subir. Cuando el río se sale de su cauce, hermano, ese toma por donde él quiere. Usted darle las piedrecitas, el campesino a veces hace con bultos de tierra o arena, o en los mares a veces para que las olas no peguen tan duro, entonces hacen unas piedras, ponen piedras, etcétera, rompeolas. Pero cuando el río reclama o el mar reclama su espacio, usted no puede hacer nada. Hermanos, como esta no es una clase de ríos ni agua, hermanos, estoy hablando del pecado. Cuando es un brote, todavía usted tiene la ventaja sobre el pecado, pero cuando el pecado es dejado actuar, hermano, eso tiene vida propia. Igual nos tocará luchar a ese nivel. ¿Me hago entender? Porque usted no puede decir, ya el pecado me agarró ventaja, ¿ya qué puedo hacer? No, igual tiene que luchar. El punto es, hermano, que es sabio hacerlo antes de que tome su propio curso. Proverbios 17:14 lo ilustra. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Aquí nos está hablando al menos de un pecado. ¿Y qué nos dice del pecado de la discordia? O sea, mire, que si usted le da espacio a ese pecado, ¿cómo es? Es como el que suelta las aguas. Entonces se piensan cosas horribles, se dicen cosas horribles, se hablan cosas horribles, se sale de control. ¿Qué dice entonces el sabio? Deje tienda. ¿Cómo va a soltar ese río? ¿Como para comprobar qué? ¿Que se sale de cauce? Se saldrá de cauce. Se saldrá de cauce. Así que, hermanos, aquí está la doctrina que le quería enseñar esta mañana, la doctrina de que el pecado debe ser tratado, sujetado desde sus inicios. Ahora bien, quiero probarle bíblicamente, en segundo lugar, a través de algunos ejemplos que son familiares para nosotros, este principio. Y es, antes de pasar al probatorio, me queda un texto que corresponde a la doctrina, y es el encontrado en Santiago 1, 14 y 15. Santiago describe la progresión del pecado. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces, mire que la concupiscencia no es estática. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dará a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Allí en la concepción, ¿sí?, donde se concibe el pecado, se libra la primera y más decisiva batalla. Ahora sí, hasta aquí la doctrina. Ahora, el probatorio bíblico con ejemplos. No explicaré todos los asuntos, solo quiero poner que usted se acerque y mire en estos ejemplos cómo el pecado no fue atacado desde el inicio. No hubo una oposición radical y fuerte al comienzo. ¿Y qué hizo el pecado? Pues siendo concebido, ¿verdad?, siguió su curso. Siendo dejado, siguió su progreso. El pecado obra así, hermano. El pecado obra así. Reclamó más. El pecado es como las dos hijas de la sanguijuela, que dicen, dame, dame. Es decir, que nunca se sacia. Miremos el primero, es Eva. Ella cometió el error de errores, razonar con Satanás. Dice la Biblia que no ni siquiera debería razonar con un necio, menos con un necio engañador, ¿verdad? Y Eva cometió el error de razonar con Satanás ante una insinuación malévola, Génesis 3:1, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero las sugerencias de Satanás siguieron corriendo en su cabeza, de manera que las Escrituras dicen en el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Así que Eva oyó, Eva razonó, Eva siguió escuchando, Eva vio, Eva codició, y al final Eva tomó del fruto. ¿Sí, hermano? Que no fue tan fácil como que ella tomó el fruto. Si pudiéramos decirle algo a Eva esta mañana, ¿qué hubiera sido? Ni siquiera hable con el diablo. Aquí hay un progreso que oyó, que razonó, pero luego siguió escuchando al diablo. Vio, ¿sí? Ya el resto no paró en el corazón. Vio el árbol, codició y tomó. Cada paso cedido abrió la puerta al siguiente pecado. La desobediencia tuvo su semilla cuando ella se permitió dialogar con la tentación. Ahí, en esos segundos decisivos, ella no debió hablar con la tentación, razonar, darle cabida, pero le dio cabida y el río salió de su cauce. Pensemos en el caso de Sansón. Es conocida la tendencia de Sansón a merodear el pecado. Es ese tipo de individuo que sabe dónde está el mal, que a veces no se da al inicio con toda su fuerza, pero que le gusta merodear. O sea, no puede andar tranquilo, ¿verdad? Es como que hay toda una llanura de árboles frutales, de paisajes hermosos, y terminado eso hay un precipicio. Es el individuo que le gusta acampar, pero ahí, ¿verdad? ¿Conoce a alguien así? Pues por supuesto, ¿verdad? Pero es que les gusta andar, si no es en lo negro, es por ahí gris oscuro, ¿no? Ellos entienden el pecado así. Ellos se sobreestiman. Sansón le gustaba andar así siempre, hermanos. Les recuerdo que no era la primera vez que él buscaba una mujer fuera de Israel. Él ya tenía un matrimonio encima cuando conoció a Dalila.
Pero a él no le importaba, ¿verdad? Dalila, que era una espía, muchas veces le pidió que revelara el secreto de su fuerza. Jueces 16, 15 al 17. Y Dalila le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Bueno, ella lo tomó como un engaño. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón. Hermanos, lo mismo que con Eva, ¿qué debió hacer Sansón desde un comienzo? Ser radical con el pecado, y en esta ocasión el pecado venía vestido de Dalila, entonces debió ser radical con Dalila. Oh, querido joven, querido adulto, ¿usted piensa que está salvo? ¿Cuántas relaciones ilícitas empezaron escuchando a un hombre o escuchando a una mujer? Era solo escuchar, tranquilos. Era aceptarle esa salida ingenua a tomar un café. Era un café, tranquilos, no pasa nada, ¿verdad? Hermanos, no que tomar café con alguien sea pecaminoso. Lo que le estoy diciendo es que el pecado no para jamás. Y si usted tiene una lucha específica con el pecado, jamás razone que eso se queda allí. Es solo dar el primer paso. Por eso, hermanos, el pecado debe ser combatido desde su primer brote, desde su inicio. Y Dios es misericordioso, haciéndole saber que el pecado está ahí. Cuando hizo su primer reclamo, ¿usted qué dice? ¡Ja! Ya asomó la cabeza. Y ahí, tenga sabiduría, ahí es cuando se combate de mejor manera. Hablemos de David, notemos además cómo el pecado del rey David lo fue envolviendo. Algunos entienden que David ya experimentaba un retroceso en su carácter, pues en 2 de Samuel 11:1 dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David prefirió quedarse. Él era un rey y era tiempo de guerra. ¿Y qué hizo él? Bueno, era rey y se quedó. Eso algunos intérpretes indican que aquí ya se nos muestra que David estaba experimentando ya un retroceso en su carácter. Note que queda corroborada la laxitud en su carácter cuando un día, al caer la tarde, versículo 2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Me parece que aquí hay laxitud de carácter, hermano, porque ¿leyó bien? ¿A qué hora se levantó? Al caer la tarde, ¿de verdad? El Señor Jesucristo dijo que los que trabajan de día trabajan y de noche se duerme. Ahí están los noctámbulos, hermanos. No haga eso con su vida. Si tiene opción. Hay gente que no tiene opción. Pero el día es para trabajar y la noche para descansar. Eso es orden, hermanos. Orden. Divinamente establecido. Hermanos, David se levantó cuando anochecía. O sea, ¿qué estaba haciendo en el día? ¿Ya ve el retroceso del carácter, hermano? Una cosa lleva a la otra. Siempre es así, hermanos. Acostado cuando todo hombre debe trabajar y despertando cuando debió buscar descanso. Luego sació su curiosidad, pues tanto buscó que mirar, que encontró, ¿no? Versículo 3, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer. Curiosidad ahora. Hasta ahora es solo vista, curiosidad. ¿Ya no nota? Finalmente la envió llamar y pecó con ella.
No bastando, un pecado lo llevó al otro, pues luego intentó engañar a Urías, el esposo de esa mujer, y cuando no pudo engañarlo, escribió a Joab, diciendo, versículo 15, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, que el principio que estoy tratando de ilustrar es que el pecado va a reclamar siempre más, por lo que hay que combatirlo desde el inicio, cuando apenas brota. Es el compromiso, hermanos, que debe hacer todo creyente. El creyente debe comprometerse a combatir sus deseos pecaminosos tan pronto como broten. Hablemos de Josafat. Este buen hombre, rey, tenía una enorme debilidad por las amistades mundanas. Pero es que nació así, ¿no? Pero que Josafat no juegue con ese niño. Estoy leyendo entre líneas, ¿no? Porque entiendo que un pecado así no aparece de un día para otro, sino que se fortalece. Y Josafat era ese niño que buscaba cómo meterse con el maloso siempre. Pero no con el que camine a la sinagoga que vamos a leer. No. Sí, él iba. No, pero allá estaba con el muchacho que siempre lo inclinaba al mal. Pero qué cosa, ¿no? Es la tendencia del pecado. Y creció. Primera de Reyes 22, 2. Dice, y aconteció al tercer año que Josafat, aún así, hermano, la Biblia le dice que era un hombre de Dios. Y aunque Dios le transforma, hermanos, él no mortificó esa debilidad. Y Dios lo castigó. Pero bueno. Y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel, que no era nada más ni nada menos que Acab, el esposo de Jezabel. Descendió a visitarlo, como amigos. Hermano, el que medianamente conoce la historia entre Israel y Judá, sabe que eso no estaba bien, hermanos, no estaba bien hecho. Tenía muchas posibilidades, había mucha gente que buscar, mucha gente que llamar, mucha gente que visitar. ¿Y a quién visitó? Justo al esposo de Jezabel. Y no le quedaba cerca, hermano. Bueno, le juró amistad a un enemigo profeso de Dios, versículo 4. Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Le juró amistad a un hombre que no teme a Dios. ¿Quedó eso ahí? No, estuvo dispuesto a pelear a su favor y hasta arriesgar su propia vida por defender a ese impío. Versículo 29. Subió pues el rey de Israel, Acab, con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Subió a pelear. Le recuerdo que en esa guerra murió Acab, que Dios se lo había sentenciado. De vuelta, entonces, Josafat a Jerusalén, le salió un profeta. Ya venía de esa guerra, ¿verdad? De perder a su amigo del alma. Y le salió un profeta de estos que la gente no quería, quien le dijo, segunda de Crónicas 19:2, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. ¿Le pudiera decir alguno aquí de mis hermanos? Espero que no. Pero le pudiera decir yo a alguno de mis hermanos esta mañana, ¿amas a los que aborrecen a Jehová? Querido hermano, ¿tienes acaso aprecio, amor por alguien que aborrece a tu Dios? Querida hermana, tan amigueras que son, ¿verdad? ¿Amas? ¿Amas a quien aborrece a lo que es más sagrado para ti? ¿En verdad? ¿De verdad? Pues salió fuego de la presencia de Jehová a este hombre que la Biblia le dice que era un hombre piadoso. ¿Sabe, hermano? Porque Dios va a consumir el pecado de su pueblo.
Pero Josafat no aprendió la lección. Luego en 2 de Crónicas 20, 35 al 37 dice, pasadas estas cosas, ya había pasado varias cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. Otra vez. ¿Quién era Ocosías? Pues el que reemplazó a Acab, el hijo. Pero es que no aprende, ¿verdad? Que no aprende, que no hay que amar, que no hay que tener amistad profunda con los que aborrecen a Dios. Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. ¿Qué pasó con ese negocio? El Señor les destruyó todos los barquitos que hicieron. Que hermano, que el pecado nunca se queda así. Que nunca se queda así, hermano. Hermana querida, jovencito, niño, que el pecado no se queda del tamaño que se concibe al comienzo. Que si usted no mortifica ese pecado, el pecado reclamará más. Y si usted es un hijo de Dios, Dios será fiel con usted. Y lo avergonzará. Y lo herirá. Dios no perderá nada de su gloria. El que va a perder las naves es usted. El que va a perder las naves es usted. Hermano, sea una amistad mundana, tan pronto como empiece a surgir ese amor, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir, hermano? Comprométase. Sí, comprométase. Con esa palabra que lo va a envolver en el cielo el día del juicio, ¿qué hay que hacer? ¿No quiere comprometerse? No importa. Si le está pensando, ya quedó comprometido. ¿Qué hay que hacer? No. No. No lo haga. Más si usted es débil con el asunto de las amistades. ¿Qué hay que decir? No. Como le enseñamos a nuestras niñas. Cuando un joven le diga, ay, ¿y tienes novio? Ay, niña, ay, por favor. Él no tiene curiosidad. Él va detrás de usted. Él va detrás de usted. Esas preguntas jamás se hacen. Y quien las hace va detrás de usted, señorita. Va detrás de su pureza, señorita. Hay preguntas que no se hacen. No se hacen. Y usted, mamá, debe decir a su niña, si un muchacho te pregunta eso, huye. Ni siquiera lo dignifiques respondiéndole esas cosas. Va detrás de ti. Va detrás de tu pureza. Así, de una vez. Ay, te puedo invitar, usted no me invita a mí a nada. Así. Cuando usted le dice a un hombre así, los hombres somos creados para eso, hermano. ¿Ya? Usted nos habla así y nunca más nos volvemos a acercar. Ya está bien. Ah, pero hay algunas que sí quieren, ¿verdad? Ay, no, es que me da pena. Ay, es que... ¿Sí? Bueno, ¿sí? ¿Sabe? El hombre también fue creado para eso. Él dijo, me dijo no, pero sí. Y iré la segunda vez con algo más fuerte. ¿Está hablando mentiras, hermano? Hermanos, ustedes militan en la carne, quizás más en un mundo más agresivo en el que yo me crié. Eso es así, hermanos. Mejor que usted le diga a sus niñas, ¿sí? A sus niñas, a sus adolescentes, de una vez, porque lo aprenden de usted, de buena manera, con buenas palabras, o lo aprenden en la práctica, cuando no saben qué hacer frente a un hombre. Y también a los hombres hay que decirlos, ay, la niña que le coge la cinturita, la niña que se le jajaja, y que bla, 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 y bla, bla, bla. Hijo, va por usted. Va por usted. Hay mujeres seductoras y hoy día más. Es verdad, hay mujeres seductoras, eso no es ningún misterio.
Ay, que si me acompaña al bus. No, pues se perdió en Bogotá, pues. ¿Me hago entender? Sí, está bien, eso tiene su espacio, es lo que le quiero decir. Pero hermanos, si usted cojea de esa pierna, ¿como para qué va a patear? ¿Verdad? El balón por ahí. ¿Qué quiere comprobar? Si usted es un hombre codicioso, cuidado con los negocios que hace. Si es un hombre dado a las amistades, cuidado con las amistades. Es un hombre que se aira con facilidad. Entonces, ¿qué hace metiéndose en pleito ajeno? ¿Qué hace cogiendo el perro por las orejas? ¿Qué quiere averiguar? ¿Hasta dónde puede llegar usted? Cuando el pecado no se rompe en su primera aparición, termina envolviendo al creyente en nuevas alianzas, nuevas justificaciones y finalmente en pérdida espiritual. Pedro, quiero resaltar este episodio que algunos han hecho notar como un dato físico y real que puede tener implicaciones espirituales. Yo no voy a hacer un caso de estas palabras, así que usted me sale con otra interpretación mejor, yo me rindo y digo, está bien, usted tiene razón. O sea que aquí no voy a decir, esta es la... Pero sí llama mucho la atención este dato. Que los evangelios sinópticos, entre paréntesis, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿No? ¿Quién dijo Juan? Para que me haga planas. Muy bien. Los evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque hacen una sinopsis de la vida del Señor. Sinopsis desde su nacimiento hasta su resurrección. Juan no. En Juan no hay pesebre. ¡Oh! ¿Cómo es posible? O sea que el propósito de Juan era otro. ¿Ya? Bien, Mateo, Marcos y Lucas. Es interesantísimo que en los tres se resalta que luego que todos huyeron, cuando fueron a arrestar al Señor, todos dicen, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Vuelvo y le digo, yo no voy a hacer toda una explicación de eso, pero me llama la atención. Pedro huyó, 1. 2. Pedro le siguió de lejos. ¿Qué cayó de 3? Pedro le negó. Hermanos, cuando se empieza a seguir a Cristo de lejos, ¿cuál es el próximo paso? La negación. Muy bien. Entonces, sí, el que lo abandonó y el que lo miraba de lejos comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. ¿De quién habláis? Puede ser, hermanos, vuelvo y digo, puede ser. Si usted tiene otra interpretación y no quiere hacer un caso de esa frase, está bien. Pero me parece que hay algo. El pecado muchas veces comienza a enfriar el afecto con el Señor, a distanciarnos de nuestro compromiso con Dios, a justificar la prudencia hasta que el alma cede completamente a la presión. Y mi último asunto es Judas. No coloco de ejemplo de lo que le pasa a un regenerado, porque Judas no era regenerado, nunca lo fue, es hijo de perdición, un réprobo. Lo que le quiero ilustrar con Judas es el proceso del pecado, cómo opera el pecado. Recuerde que Judas criticó duramente a la mujer que según él, Juan 12:6, desperdició el perfume en Cristo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Hermanos, el principio de operación del pecado es que nunca se queda igual, que siempre va a reclamar más. Así que si Judas ya desde hace tiempo era codicioso, ¿en qué resultó codicia? Bueno, en Mateo 26:15 dice que buscó a los líderes perseguidores de Jesús y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, y le asignaron 30 piezas de plata. Usted pensará que eso es ridículo, hermano, pero usted viera la ridiculez de lo que hace un codicioso. Se arrodilla por menos. Cuando usted es codicioso,
Mírese en un espejo y verá lo que se está arrodillando. Y va a decir, ¿verdad que? Pues mire el cuarto de San Alejo. Esa es la peor burla que se le hace a usted, codicioso. Los cuartos de San Alejo están construidos providencialmente para demostrar cuán codiciosos podemos ser nosotros. ¿Alguno no sabe qué es el cuarto de San Alejo? Bueno, todos tenemos en la casa un cuarto donde echamos todo lo que hemos comprado y no nos sirve. Compra emocional. Lo que decimos, algún día lo usaré. No, eso no, ahorita no me sirve, está dañado, pero un día lo usaré, bla, 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 bla. Ahí está. Ese cuarto se le burla a usted en la cara, diciendo, mire, don comprador emocional, ve, mírelo ahí. Dios es bueno, ¿no? Al dejarle un cuarto de San Alejo a usted y a mí. Pero no para que nos quedemos ahí contemplándolo. Hermanos, el pecado hay que derribarlo desde un comienzo. Queda comprobado no solo por la doctrina, sino por ejemplos, que el pecado debe ser detenido en sus deseos y en sus comienzos. O de lo contrario, hará más exigencias y llevará a deseos pecaminosos y obras mucho más grandes, terribles e inimaginables. Estos episodios demuestran que la única estrategia segura es sofocar el mal cuando aún es un pensamiento, antes que se arraigue en el corazón y se manifieste en actos cada vez más graves. El pecado no debe ser tolerado, razonado ni considerado, debe ser mortificado en su origen. El pecado es como una chispa en una carpintería. Si no se apaga de inmediato, pronto se convertirá en un incendio. Bueno, tengo aquí una disyuntiva, hermanos. Tengo el punto 3, cómo luchar con el pecado desde sus inicios entonces. Pero creo que sería injusto abordar esto con rapidez, porque yo creo que en 10 minutos, hermano, no podré hacerlo. Así que lo dejo para en 8 días, ¿está bien? No lo quiero dejar sin esperanza, hermanos. El punto es este. Sí, hermanos, porque les he descrito la enfermedad. Bueno, pero en parte les he dicho, hermanos, que el pecado debe ser tratado con presteza al comienzo. Considere, por favor, esta mañana, hasta dónde un deseo no mortificado puede llevarlo a usted. Hermanos, lo más terrible cuando uno lo roban es pensar que a usted nunca le iban a robar, ¿no? Que a todos le pasaba menos a usted. Todos tenemos eso en el corazón, que los accidentes y los robos son para otros. Y luego nos queda un desazón, y el desazón de que quizás hubiéramos podido evitarlo si nos hubiéramos metido entre los que les puede pasar eso. Hermanos, a todos nos puede pasar esto. Aún a los pastores, hermanos, Dios nos libre, bendito sea el Señor. Hace algún tiempo, un hombre muy prominente entre los círculos reformados tuvo una caída moral muy, muy terrible. Pero ¿sabe? Después de eso han habido 2 más, de los mismos círculos, no por el mismo pecado. Un hombre que quizás algunos de los que andan en el círculo de lectura y cosas así lo han conocido, fue destituido como pastor por 3 causas. Un hombre violento en sus palabras, un hombre intemperante con sus equipos de trabajo, un hombre humillante, que ya se le había dado oportunidad del arrepentimiento. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En la Escritura, los pastores no solo deben ser maridos de una sola mujer, es solo un requisito. Hay otros, como no iracundo, no pendenciero. Así que no importa por dónde usted incumpla, ¿verdad? Destituido del ministerio, un hombre de Dios. Otro hermano fue descubierto de un ministerio muy conocido.
fue descubierto cuando él mismo creó perfiles falsos para atacar a otros ministros, escribiendo cosas. Ministros que trabajaban con él también. ¿Qué puede llevar a un hombre a hacer eso? Yo creo que quería tener la preeminencia, creo que le faltó valor para decir, hermano, se está pecando, prefirió, eso no está bien, y fue destituido de ese puesto. ¿Me hago entender, hermanos? Y se lo estoy diciendo no para avergonzar a esos hombres, Dios los ayude, y Dios me ayude, pero ¿usted piensa que este púlpito me protege del pecado? Se lo estoy diciendo, hermanos, para decir que la lucha que usted tiene la tengo yo, que si el pecado no es tratado en sus inicios, el pecado no respeta a quién es usted. El pecado no le tiene ningún respeto a usted, si se ha dado cuenta. El pecado no se detiene porque es usted. El pecado solo se detiene cuando se encuentra de frente con Cristo, con la obra de su Espíritu Santo. Entonces no se ponga usted delante del pecado, usted tiene que acudir permanentemente a Cristo como el perdonador y como el ayudador de nuestros pecados. Así como los demonios, hermano, usted puede ser ese tipo de hombre que dice, en el nombre del Jesús que predica Pablo, y los demonios, ¿qué van a hacer? Se van a lanzar sobre usted y lo van a herir. Los demonios solo se detienen frente al Hijo de Dios. Los pecados solo son resistidos por el Espíritu. Le recuerdo ese texto. ¿Qué es lo que se opone a la carne? El Espíritu, no usted, no sus buenas ganas, no su interés. Lo único que puede detener el pecado es el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, acudamos tanto a la ayuda del Espíritu como a todos los medios por los que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Haga un compromiso sincero de luchar contra el pecado en sus inicios. Hermanos, a veces fracasaremos, pero al menos haga un buen compromiso en su corazón de que esto sea así. No le dé campo al pecado. No sea un próximo ejemplo que sus pastores citen como ejemplo de que el pecado no detenido al comienzo progresará y lo herirá. No se haga un dicho entre el pueblo de Dios. Un dicho con el que eduquemos a nuestros niños diciéndole, hijo, si tú no mortificas tu pecado, recuérdale, hermano, no haga que el nombre suyo aparezca después de eso. Yo no lo voy a hacer públicamente, pero sí lo haría con mis hijos y con mi nieta. Ay, hija, recuerda al hermano tal. ¿Qué ta? Para que ella tiemble. Es real. ¿Me hago entender? Yo no haría un dicho de usted públicamente, pero sí lo citaría. Y espero que ninguno de ustedes me cite diciéndole, ¿recuerdas al pastor? Se descuidó. ¿Me hago entender, hermanos? Es mejor luchar cuando el río es un hilo, ¿no? Que cuando se salga de madre. Oremos al Señor.